Qué gozo es saber que lo que nos hace reunirnos semana tras semana es confesar que solamente Cristo es digno. Es digno de nuestros cantos, es digno de nuestra atención, es digno de nuestra obediencia, de la devoción de todo nuestro corazón. Él es digno. La semana pasada no pudimos reunirnos en persona por la tormenta de nieve, pero me da mucho gusto verlos en persona. Es mucho mejor estar juntos y vernos cara a cara que estar viendo la tele, ¿verdad? Pero gracias a Dios por la tecnología, porque a pesar de ello, Dios nos permitió tener la oportunidad de seguir escuchando la palabra de Dios. Si usted tuvo oportunidad de escuchar el mensaje de la semana pasada en el Salmo 40, cuando estamos esperando, no desperdiciamos el tiempo, porque Dios nunca desperdicia el tiempo. En la espera, cuando esperamos pacientemente en Él, Dios transforma nuestra fe en una fe probada a pesar de la dificultad que se vuelve incondicional. Dios nos da esperanza sabiendo que viene un mejor día. Dios pone un cántico nuevo en nuestra boca de alabanza a Dios. Y por fin nos da la oportunidad de ver la victoria de Dios sobre sus enemigos al derramar su amor en nuestro corazón y hacernos de bendición para otros. Fe, esperanza y amor es lo que Dios crece cuando estamos esperando en Él. Hemos estado precisamente hablando de esto por las últimas semanas, este enero, acerca de cómo Dios está preparando a nuestra iglesia en ese tiempo de espera para crecer, para madurar. Y esta madurez tiene un propósito. Dios quiere que maduremos para que podamos multiplicarnos. Hermanos, especialmente en el ministerio en español, estamos en un tiempo donde hay gran necesidad en nuestra comunidad, pero también hay gran oportunidad. Dios nos ha puesto en medio de esta comunidad para hacer luz, para hacer sal, para alcanzar a aquellos que están lejos de Dios y ayudarles a ver que teniendo a Cristo hay esperanza. Teniendo a Cristo hay un mejor futuro, hay un mejor día. Dios nos trajo aquí para que otros puedan tener un encuentro con Cristo, así como nosotros lo hemos tenido. Dios nos trajo para multiplicarnos, pero eso toma tiempo. Y la espera transforma nuestras vidas en un proceso donde primero Dios nos da lo que necesitamos y de lo que Dios nos da no solo para nosotros, sino para compartir. Primero recibir y luego servir y dar. El pasaje que estamos reflexionando es en la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículos 6 al 7. Si usted lo tiene, le voy a invitar a abrirlo. Colosenses 2, 6 al 7, ya sea en su Biblia o en su teléfono. Colosenses 2, 6 al 7 es el pasaje que tenemos para el día de hoy, en el que vamos a seguir reflexionando. Si también usted estuvo aquí hace una semana, lo dejé en la banca. Le dieron un folletito. ¿Se acuerda el folletito que tiene el triángulo en medio? ¿Tiene su folleto con usted? Ahí hay uno por ahí, muchas gracias. 2, ok, perfecto. 3, muchas gracias. Si usted, eso es todo. Saque su folleto, si usted lo tiene, le voy a animar a que lo siga viendo, porque ese folleto que usted tiene enfrente de usted es el mapa del multiplicador de discípulos. Ese triángulo habla acerca de las 3 áreas estratégicas de crecimiento y madurez espiritual donde Cristo nos invita a seguirle en este viaje de por vida que transforma vidas y da vida. Y precisamente desde lo que Pablo habla en Colosenses 2, 6 al 7. Pablo nos dice acerca de esta invitación de Cristo a ser como Él, estar con Él, ser como Él y amar como Él. Así que en un momento vamos a ver un poquito más. Si tiene su folleto, ese le va a servir. Si usted no lo tiene o no lo pudo recibir, al final del servicio, en la recepción, hay unos contenedores que tienen más folletos. Siéntase en libertad de tomar uno, son gratis. Lléveselo a casa y siga viendo lo que su Biblia dice. Y es importante que usted lo vea porque ese folleto le va a ayudar a ver en dónde está usted en este caminar. ¿Cuáles son los siguientes pasos que Dios quiere que usted tome para poder seguirle a Él? Así que Colosenses 2, 6 al 7 dice así: Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Este aquí es el caminar del multiplicador de discípulos. Esto es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas al madurar como seguidores de Jesús. Note cómo el versículo primero nos habla de cómo Dios suple nuestra necesidad. Dice, así como habéis recibido al Señor Jesucristo. Primero, el primer paso en este caminar de seguir a Cristo es recibir. Y no simplemente recibir algo, sino recibir a alguien. Ese alguien es Jesús. Estas son las buenas noticias del Evangelio. Dios se ha dado a sí mismo para que aquellos que le reciben a Él no les falte nada. Teniendo a Dios no te falta nada. Y ese es el primer paso. Sin este paso
Estás jugando a la religión. Tú tienes, antes de poder vivir para Cristo, tienes que recibir la vida de Cristo. Sin Cristo no hay vida. El que tiene el Hijo, dice 1 Juan, tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios, no tiene la vida. Así de simple. Ese es el primer paso. De esto hablamos hace un par de semanas. Aquí comienza nuestro caminar. Y antes de poder correr, tiene uno que aprender a andar. No solamente es recibir una fe que sabe y que cree lo que Dios ha dicho. Esta fe es una fe que se demuestra en obras. La Biblia utiliza la ilustración de un andar, de un seguir. Tienes que aprender a caminar. Cuando un bebé empieza a caminar, ¿es fácil? El miedo, ¿verdad? Así como que tambaleando. ¿Hay peligros? Sí, los bebés se caen, ¿verdad? Se pegan la cabeza, los chipotes. Va a haber pequeños peligros, pero la pregunta es, ¿vale la pena aprender a andar? No se compara los pequeños sufrimientos de ese primer año aprender con los beneficios de toda una vida de poder moverse, poder correr, el placer de poder andar. Bueno, la vida cristiana tiene sus retos al principio, pero una vez que tú decides seguir a Cristo, una vez que pones tu confianza en Él, el andar, Él te va a ayudar. Tú no tengas miedo. Jesús te dice, sígueme, yo te voy a hacer. Yo te voy a hacer pescador de hombres. Entonces ahí comienza nuestro andar con Cristo, pero hay más. En ese andar, como hablamos hace un par de semanas, puede que haya tormentas, puede que haya dificultades, pero tú tienes que mantener tu faro prendido, tú tienes que mantener tu fe firme porque la tormenta va a pasar y tu carácter va a crecer. Y ahí es donde viene la segunda parte de este versículo. Una vez que tú empiezas caminando con Cristo, aún hay más. Mira el proceso. El proceso que tienes ahí en tu folleto es que Cristo nos invita a unirnos a Él en un viaje de por vida en adoración. ¿Qué significa eso? En el centro de nuestro llamado a seguir a Cristo está un deseo de estar con Él. Primero, esto es adoración. Señor, yo quiero estar contigo. En otras palabras, cuando Jesús habló a sus discípulos en el Evangelio de Juan, Jesús les dijo, ¿quieren ustedes irse también? Pedro le contestó a Jesús, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. No quiero ir a ningún otro lado, no quiero estar con nadie más que contigo, Jesús. Ahí está la fe verdadera del verdadero seguidor de Jesús. Estar con Él, eso significa adorar. Y aunque va a haber retos, tú puedes permanecer. Tu bautismo es la evidencia de que sí, efectivamente eres un testigo de Cristo. Tú te identificas con Él y con su pueblo. Eres parte de su comunidad en una iglesia local, lees tu Biblia, oras. Pero ¿ahora qué? El día de hoy me gustaría hablarte de lo que yo creo es el peligro más grande que el seguidor de Cristo va a enfrentar, más aún que los sufrimientos o los tropiezos de la persecución. Aquí en los Estados Unidos, este problema es muy prominente porque tiene el potencial de hacerte a un lado de tu caminar con Cristo. Tiene el potencial, de hecho, de producir un peligro más grande que lo que produce la persecución. Cuando tú y yo sufrimos por Cristo, Dios utiliza el sufrimiento y la persecución para refinar nuestra fe. De hecho, el Nuevo Testamento nos dice que a nosotros nos ha sido concedido a causa de Cristo no solo creer en Él, sino padecer por Él. Es un privilegio padecer por Cristo cuando padecemos por nuestra fe. Y en ese padecimiento, en ese sufrimiento, Dios pule nuestra fe, le quita las rebabas del pecado y nos hace ser personas fieles. Eso produce sufrimiento en nuestras vidas cuando permanecemos en Cristo. Pero hay otro peligro. El peligro del que te voy a hablar hoy no es el peligro de las tormentas en alta mar que tratan de amenazar tu fe. El peligro es el peligro que los marineros enfrentaban en el Mediterráneo después de las tormentas cuando llegaban a la costa. Después de la tormenta, cuando todo ya por fin, después de la tempestad viene la calma. Cuando las cosas ya están en calma, en el Mediterráneo, en la costa, hay áreas donde el agua es cristalina, calmadita, puedes ver el fondo, se ve precioso. Pero el problema de esas aguas es que son aguas poco profundas, son aguas superficiales. Y el gran peligro es que cuando ya pasaste la tormenta, tú vas en esas aguas superficiales y empiezas a volverte cómodo y empiezas a complacerte en la calma de un mar que puedes ver, donde todo se ve bien, pero debajo del agua hay lugares y hay zonas donde esas aguas poco profundas tienen piedras agudas, que si tú no tienes cuidado, al irte a la deriva, vas a encallar en esas piedras y van a hacer pedazos tu barco. Todo porque te dejaste llevar
de las plácidas aguas de la complacencia. El peligro del que quiero hablarte el día de hoy es el peligro de la complacencia espiritual, de la superficialidad, de ya que tienes vida eterna, que al cabo es que no me voy al infierno, ahí me la llevo poco a poco. Y posiblemente esa complacencia puede aislarte de Cristo, de su familia y del proceso de transformación, porque Cristo no solamente nos ha llamado a estar con Él por toda la eternidad, y aquí mientras vamos, Cristo nos ha llamado también a ser como Él. Y esa es precisamente la siguiente área de transformación en nuestras vidas. No solamente es estar con Él, Cristo nos invita también a ser como Él en un viaje donde Cristo transforma nuestras vidas. Este viaje se llama discipulado. Y el centro del discipulado es una comunidad de personas que no solamente sabe de Cristo, sino aprende a obedecerle, aprende a obedecer todo lo que nos ha mandado. Y eso va a demandar un nivel de compromiso, un nivel de profundidad y madurez unos con otros diferente de las relaciones superficiales que vemos en la cultura donde vivimos. Cristo nos llama a estar con Él, un viaje de por vida. Cristo nos llama a ser como Él, un viaje que transforma vidas, porque a donde Cristo nos lleva es a amar como Él, a vivir en misión, enviados a alcanzar a otros que todavía no tienen lo que Dios ya nos ha dado. Del amor que Dios pone en nuestro corazón y de la nueva vida ahora Dios nos da para compartir. Fíjate bien, primero recibes, creces y maduras y luego compartes, das de lo que Dios te da. Para allá vamos todos. Hermanos, como iglesia, estamos en un punto donde muchos venimos de diferentes trasfondos. No somos ni muy ni tan. ¿Qué significa eso, pastor? No somos los mejores amigos del mundo en esta iglesia, pero no somos enemigos. Ni muy ni tan. No somos los más espirituales, pero no somos los más carnales, ni muy ni tan. No faltamos mucho, pero así como que asistimos a todo tampoco, ¿verdad? Ni muy ni tan. Dios nos está llamando a un nivel de profundidad más profundo, porque podemos pasárnoslo así los siguientes 10 años, a gusto, uno con otros, tibiecito. Pero si vamos a alcanzar más personas que tienen necesidades profundas, el nivel de madurez que tenemos no va a ser suficiente para ministrarlos a ellos. Apenas alcanzamos a aguantarnos unos otros, deja de otros que tengan necesidad. Ese es el tiempo de crecer para poder multiplicarnos. Vamos a tener que madurar. Y para madurar no solamente se trata de recibir, se trata de que lo que hemos recibido nos estemos preparando para ahora darlo. Y para allá vamos. Ese es el tiempo de prepararnos para crecer. Entonces ven conmigo a Colosenses 2, vamos a ver en qué consiste ese siguiente paso. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. Aquí es donde está la transformación a semejanza de Cristo. Ya que Cristo vive en ti, ya que tú estás con Él y en Él, ahora ¿cómo vas a ser como Él? Pablo nos da dos ilustraciones. Nos da la ilustración de un árbol con raíces y nos da la ilustración de un edificio que está siendo edificado, sobreedificados. Ya hay un fundamento, ya hay un cimiento, ahora hay que edificar sobre este fundamento. Esta ilustración nos habla de esta vida cristiana y nos dice el resultado, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. Vamos a hablar de estos conceptos aquí. ¿Cómo se convierten los creyentes jóvenes, creyentes con una fe superficial, en discípulos firmes, semejantes a Cristo, capaces de sobrevivir la superficialidad del terreno pedregoso? Por cierto, esta ilustración de superficialidad que te digo tiene que ver con las raíces del árbol. Ahorita lo vamos a desempacar un poco más. Pero es algo que Cristo personalmente habló cuando habló de las parábolas del reino. ¿Te acuerdas cuando Jesús habló de la parábola del sembrador? Sembrador sale a sembrar diferentes terrenos. Uno de los terrenos es el terreno pedregoso, donde la semilla cae y no tiene mucha tierra, y porque no tiene profundidad, la semilla brota pronto. Pero cuando sale el sol y cuando hace mucho calor, la planta se seca y no da fruto. Y le preguntan a Jesús, ¿quiénes son esos? Son los que cuando oyen la palabra la reciben al instante, con gozo, se emocionan, pero no tienen raíz en sí. Son de corta duración. Cuando viene la persecución, los tropiezos, se apartan. Hermanos, cada semana tenemos un montón de personas que vienen, visitan por primera o segunda vez.
Si tú, esta es tu primera o segunda vez que viene, gracias por darnos la oportunidad de ser una comunidad donde podamos servirte. Pero hermanos, como iglesia, si no estamos listos a servir, a dar la bienvenida, a ayudar a otros a crecer, porque nosotros mismos estamos comprometidos con Cristo y su familia del listoncito de la Biblia, de aquí nos agarramos nomás y, cualquier mala cara, si alguien me hace, yo ya no, ya me enojé, los hermanos, ya me enojé con Dios porque si todo es un capricho espiritual, ¿cuándo vamos a sobrevivir la persecución y el calor de día si nuestra raíz es pura emoción y no es convicción? ¿Cómo vamos a sobrevivir lo suficiente para dar fruto? Y precisamente es el peligro del que Pablo quiere hablarnos. Quiere que crezcamos más allá de los caprichos temporales de una fe superficial. Más allá de los caprichos temporales de una fe superficial. ¿Cómo lo vamos a hacer? En proponerte 3 soluciones de cómo maduramos como creyentes. A pesar de que seamos jóvenes, a pesar de que apenas empecemos a caminar, ¿cómo podemos madurar para multiplicarnos? Para sobrevivir los peligros de una fe superficial, los creyentes deben madurar y convertirse en discípulos firmes, semejantes a Cristo, que exhiban 3 comportamientos. El primer comportamiento tiene que ver con lo que sucede debajo de la superficie. A veces nadie se da cuenta de lo que Dios está haciendo en tu vida, pero tú sé fiel porque no todo es para que otros vean. ¿Qué sucede abajo en tus raíces? Segundo comportamiento que vamos a ver es lo que sucede sobre la superficie, y el tercero es el resultado de lo que te pasa cuando esas 2 primeras cosas van bien. Déjame hablar del primer comportamiento que exhiben aquellos que son discípulos firmes, no superficiales. ¿Qué es lo que hacen? Primero, bajo la superficie, estas personas se nutren y se afirman de su profundo compromiso con Cristo en la rica tierra de la comunión interdependiente, arraigados unos con otros. Dices tú, pastor, ¿qué es eso? Demasiadas palabras. Aguántame. Ven conmigo Colosenses 2, 6 a 7 otra vez. Vamos a leer otra vez juntos. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Déjame asumir que si estás aquí hoy, tú ya tienes una relación personal con Cristo. Si no has puesto tu fe en Jesús como tu Salvador, platica conmigo, platica con alguien en el centro de bienvenida, alguien en el centro de cuidado congregacional. No queremos que te vayas sin el regalo de la vida eterna. Si no tienes a Cristo, primero Cristo. Pero si ya lo tienes como tu Salvador, ahora que mira lo que dice Pablo en el versículo 7. Dice, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. Pablo nos da varias palabras que son importantes en cómo maduramos en este proceso. Estas palabras, no te quiero aburrir con gramática, pero es importante mencionarte un par de cosas. Estas palabras, especialmente las primeras, son lo que los que estudian gramática llaman participios. Los participios son acciones que determinan cómo se lleva a cabo ciertas cosas. Pablo nos ha mandado que andemos en Cristo, pero hay una forma particular en la que debemos de andar. Para poder andar, ahora la siguiente metáfora que nos da, mezclando un poquito ilustraciones, antes de que puedas correr tienes que estar bien plantado. Dice, primero tienes que estar arraigados. Y lo interesante de esta palabra, arraigados, que lo utiliza, en otras palabras, que tengas raíces. Lo interesante de esta palabra arraigado gramaticalmente es que es un participio pasivo perfecto. ¿What? Aguántame. Un participio pasivo perfecto significa, cuando es pasivo, significa que una acción ha sido hecha sobre ti, que te afecta, pero eres el recipiente de la acción de alguien más. Y es perfecto porque el tiempo de este participio te deja saber que es una acción que sucedió en el pasado, pero que sigue teniendo implicaciones en tu caminar diario. ¿Qué estoy diciéndote? Mira lo que dice Pablo, dice, así como habéis recibido a Cristo Jesús como el Señor, andad en Él arraigados. Tú y yo tenemos la gran bendición de que nuestro andar está garantizado por la presencia de Cristo en quien estamos plantados. Tú no tienes que preocuparte acerca del fundamento, si es fiel o no. Es Cristo. Y allí, quiero que te imagines de esta manera. Cuando viene la primavera, ya viene a la vuelta de la esquina, va a ser 70 grados mañana, a lo mejor ya mañana es primavera aquí en Texas. Uno nunca sabe, ¿verdad? A lo mejor es 30, aguanta. Pero cuando llega la primavera aquí, plantas tu jardín, si plantas verduras o flores,
¿Qué es lo más importante para que tus flores puedan crecer después? Que tengan sol, que tengan el lugar adecuado, pero ¿no es importante que tengan el terreno adecuado? Si la tierra no es apropiada, si no tiene los nutrientes, si no es la adecuada para la planta, tu planta no va a crecer sana. Pues adivina qué. Dios ha decidido plantarte en el terreno rico, nutritivo de la vida de Cristo Jesús mismo. Cristo es aquel de quien Dios te dice, ven y come. Jesús dice, yo soy el pan de vida, yo soy el agua viva. ¿Tienes sed? Éntrale. ¿Tienes hambre? Ahí no hay carencia de la vida que Dios quiere para ti. Ahí es donde Cristo te ha plantado. Ya tus raíces están allí. Tú tienes la oportunidad de profundizar porque este Cristo no es terreno pedregoso. Cristo tiene para la profundidad que te va a dar para toda la eternidad. La pregunta es, ¿vas a dejar tú que esas raíces crezcan? Ya fuiste plantado, ahora te toca decidir qué hacer. Pero no solamente eso, esas palabras que Pablo está diciendo son palabras también plurales. No es solamente individual. Pablo no está hablando nada más al individuo, Pablo está hablando a la comunidad de personas que van a escoger vivir de esta manera o no. Las palabras, ¿qué está diciendo Pablo? Tú y yo estamos conectados con Cristo, nuestra raíz está en Cristo, pero estamos también interconectados unos con otros en Él. Cuando tú compras plantitas para tu jardín, compras a veces esas charolas que tienen muchas, ¿verdad? ¿Has visto lo que les pasa a esas plantitas si las dejas mucho tiempo ahí antes de plantarlas? Cuando las sacas, las raíces de la planta individual están amarradas con otras, ¿verdad? Eso es lo que la iglesia es. Eso es lo que le pasa a la iglesia cuando tú y yo permanecemos en Él. Es que está diciendo Pablo, para que tú puedas madurar, para que puedas convertirte a semejanza de Cristo, es imperativo que tú dejes que tu fe eche raíces, que te comprometas, que seguir a Cristo no sea un sí o un no. Mira, a veces tú y yo vamos a la iglesia. Pues si hay que ir a la iglesia es bueno. Que vaya mi vieja y los niños, ¿verdad? Yo no, yo aquí me quedo a la carne asada. A veces la iglesia es algo a lo que vamos, un edificio, un grupo, un programa. Pero en la Biblia, la iglesia es una comunidad a la que pertenecemos. Es una familia donde nos ayudamos unos a otros a crecer por amor. Es esta huerta, esta hortaliza donde todas nuestras raíces están entrelazadas, donde unos son más fuertes, otros menos, pero todos juntos, no hay quien nos haga pedazos. Déjame darte otro ejemplo. La idea de Pablo de esta raíz profunda. Las raíces tienen principalmente dos propósitos en una planta. El primero es nutrición. Cuando una semillita germina, lo primero que hace la semilla es sacar una raíz y profundizar, porque de eso depende su existencia, nutrición. Pero el segundo es estabilidad. No andas de iglesia en iglesia, de relación en relación. ¿Por qué? Okay. Vamos a pensarlo en términos humanos. Vamos a decir que tú estás en edad casadera. Y si es un chico, le andas echando ojo a las chicas a ver cuál te gusta. Y ya te gustó esta y te hiciste novia de esta. Pero estás de novia en tu primera cita y en la primera cita otra te empieza a mandar textos y empieza a mandarle textos. Sí, ¿cuándo salimos? ¿Cómo se siente la novia número uno? Te voy a decir cómo se siente. La novia número uno inmediatamente se siente como la novia número dos. Y si hay más, le va a dar mucho gusto a las muchas novias tener un solo novio, ¿verdad? ¿Dónde está el compromiso? ¿Dónde está? Dios nos hizo como seres humanos para invertir en relaciones comprometidas donde va a tomar tiempo y honestidad y compartir vida el hacer algo significativo. Como iglesia es lo mismo. Tú no vas a sacar nada que no pongas en ello. A veces la gente dice, es que la iglesia es una bola de hipócritas. Ajá. Pues porque está hecha compuesta por cada uno de nosotros. Aquí es donde, como en una familia, las familias no son perfectas, pero ¿quién te va a querer como eres? Pues tu familia, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque es tu familia. Así es la iglesia. La iglesia no es una institución de gente que ya está perfeccionada, es una familia de gente que están siendo perfeccionadas. Es un proceso continuo. Y lo que Dios quiere para que suceda es estabilidad y compromiso. Dios se ha comprometido con nosotros, nos ha dado a Cristo. Estamos dispuestos a responder de la misma manera. Dice, arraigados en Él. Déjame darte un ejemplo. Los árboles más altos del mundo
viven en California. Se llaman las secuoyas, redwoods. Hay un árbol que tiene como 320 pies de altura, más de 100 metros de altura. Un edificio de 35 pisos. Es un árbol increíble, altísimo. Lo interesante de estos árboles, las secuoyas, es que a pesar de ser tan altos, sus raíces no son tan profundas. Sus raíces son nada más, cuando mucho, unos 40 pies. Esto, ¿cómo es posible? Sus raíces no son tan profundas que este árbol sea tan alto. Porque estos árboles crecen en bosques, donde sus raíces, aunque no son profundas, son muy extensas y las raíces se unen unas con otras. Los árboles se unen y se entrelazan en sus raíces y donde uno no sería suficiente para sostenerse, la fuerza de todos juntos los sostienen a todos. Esa es la imagen de Pablo. Cuando tú y yo estamos arraigados en Cristo, hay bastante para nutrirnos y aun cuando a veces luchamos, nuestras raíces no son tan profundas como deberían de ser, aún así, Cristo y esta comunidad nos da la oportunidad de tener una red de relaciones interdependientes, donde juntos podemos ayudar cada uno a ser como Él. Ese es el punto. Entonces, mi primera pregunta para ti y para mí sería esta. ¿Tienes tus raíces en esta comunidad o nomás vas a la iglesia? ¿Estás arraigado? Mira, en esta iglesia, precisamente de eso se trata la membresía. Por eso tenemos las comunidades bíblicas, esos grupos pequeños donde juntos seguimos a Cristo, donde alguien te conoce, donde puedes servir. Si vienes nomás al servicio y entras como sales y no saludas a nadie, tú a lo mejor dices, es que yo no necesito a nadie, yo soy una persona muy privada. Ok, a lo mejor tú ya llegaste a semejanza de Cristo. Vamos a suponer que tú ya eres como Cristo. Estás engañado, pero nomás vamos a suponer, a lo mejor tú no necesitas a nadie. Aquí viene mi pregunta. Si tú vas a amar como Cristo ama, ¿tú crees que otros te necesiten? Si eres como Cristo ya, ¿no te habrá traído Cristo a servir a otros? Porque eso fue lo que Cristo hizo. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿A quién estás rescatando? ¿A quién estás sirviendo? ¿A quién estás amando? Si tú nomás estás aislado y tus raíces son de ese tamaño, nomás es cuestión de tiempo hasta que tú te desanimes y ya no sigas a Jesús. Arraigados es lo que debe suceder debajo de la superficie. Pero hay más. Dice primero, arraigados, y segundo dice, y sobreedificados en Él. Primero lo que sucede debajo de la superficie y luego lo que sucede encima, sobreedificados. Bajo la superficie, esas personas se esfuerzan, en la superficie, sobre la superficie, esas personas se esfuerzan continuamente por transformarse en miembros plenamente funcionales, semejantes a Cristo, de la comunidad de Cristo. ¿Qué significa todo eso? Primera ilustración es el árbol con raíces profundas. Segunda ilustración es un edificio edificado sobre este fundamento que es Cristo. Un edificio, una casa, toma tiempo en ser construida y tiene ciertos pasos. Primero, ya que está el cimiento, tú pones, si es aquí en Estados Unidos, construye los muros con el framing. Si es como en México, ladrillos, pones diferentes cosas, ¿verdad? Todo tiene que ser medido, nivelado, calibrado bien. Luego pones, lo resanas, le pones el sheetrock, el material eléctrico. No soy un constructor, te estoy diciendo de lo que veo en la tele como HGTV, ¿verdad? Oh, ya están construyendo, ves los pasos nomás. Pero es un proceso donde vas construyendo cosas, los sistemas se ponen y al final acabas con un edificio hermoso y funcional. Un hogar, una casa, un edificio. Por un lado, la arquitectura es un arte. Es más que simplemente función, debe supuestamente ser cómodo, seguro, atractivo, algo que disfrutes. Tú y yo, a pesar de que vivimos en un mundo tan roto, con tanta maldad, en el plan maravilloso de la gracia de Dios, Dios nos está transformando a imagen de su Hijo, no como un experimento en un platito Petri, no, sino como una obra de arte. Como cuando tú estás creciendo a tus niños y los estás viendo crecer. Tú no los creces en un refrigerador, ¿verdad? Conectados a tubos como en el Matrix, así. No. ¿Cómo los creces tú?
día con día en relación como familia, en cenas, en comidas, poniéndole curitas, en enseñando, los creces en relación. Bueno, este edificio que se está edificando es como una obra de arte arquitectónica preciosa, un templo donde Dios vive con su gloria, un lugar y una comunidad y un individuo donde Dios tiene comunión. Y nuestro Dios es bueno, nuestro Dios es verdadero, pero también Él es hermoso. Y en esta obra de arte que Dios está formando, este sobreedificado, el centro es el carácter de esta comunidad, de estos individuos. Escúchame bien. Si tú eres una persona que ya ha recibido a Jesús como tu Salvador, Cristo vive en ti, su Espíritu Santo vive en ti, Dios vive en ti. Jesús dijo que si alguno le ama, su Padre vendrá a él y harán morada con él. Cristo el Padre, Padre, Hijo, Espíritu Santo, mora en ti. El Dios Trino vive en ti. Tú eres un templo de Dios. Hermoso. En Efesios 2, 8 al 10, Pablo nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, es un regalo de Dios, no por buenas obras para que nadie se enorgullezca. Pero el versículo Dios dice, porque somos hechura suya. Aguántame. Esa palabra hechura en griego es la palabra poema. Del español de ahí viene nuestra palabra poema. No significa que seamos un poema, pero sí significa que seamos una obra cuidadosamente planeada, con cuidado. Somos una obra de Dios, hechura de Cristo. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. A ver, se me bota el fusible. Cuando Dios nos mira individualmente y como comunidad, ¿sabes qué es lo que Dios ve? Yo no sé qué es lo que veas tú en el espejo. Yo cuando me levanto en la mañana, digo, Señor, otra cana, otra arruga, y luego la cana se me cae. No, Señor, deja la cana. Mejor con canas que pelón, ¿verdad? No, Señor. Pero yo lo que veo a veces en el espejo me espanta. Dije, Señor, ¿no podrías quitarnos 20 años? Es lo que es. Pero lo que Dios ve cuando nos mira a nosotros, ¿sabes qué es lo que Dios ve? Ve a su Hijo Jesús. Tú eres mi Hijo, mi amado, en ti me complazco. La gloria de Dios en vasos de barro. Eso es lo que Dios está edificando. Pero no solamente eso. Esta belleza de carácter, esta santidad, esta presencia, esta gloria que vive en vasos de barro, tiene funciones también. Y esa función depende ahora de cómo respondemos a nuestra identidad como la habitación de Dios. En tu casa, acabamos de pasar de la tormenta y el hielo y el frío, ¿verdad? ¿Para qué sirvió tu casa? ¿Nomás para verse bonita? No, tu casa te protege, ¿verdad? Te protege de los elementos, es un refugio, te permite cocinar, te permite relacionarte. La función de tu casa, de este edificio, es proveer un espacio para que una comunidad pueda vivir y pueda tener relaciones que den vida. Esa debe ser la iglesia. Individualmente somos templos de Dios, pero como comunidad Dios vive entre nosotros también. A través de nuestras interacciones, Cristo se revela a sí mismo y nos perfeccionamos para ser como Él. Aquí en la familia es donde aquellos que están lastimados tienen que sanar, donde nos cuidamos unos a otros. Y eso es lo que otros de afuera deberían de ser, que la iglesia, cuando la tormenta está pero dura afuera, aquí es donde pueden encontrar refugio. Aquí es donde hay vida, aquí es donde hay cuidado, aquí es donde cuando eres un extraño te sirven un caldito de pollo, te hablan a ver cómo estás, oran por ti. Eso es lo que Pablo ve como gente que está arraigada y sobreedificada en Cristo. Y dice Pablo, así como fuisteis enseñados, hermanos, este es el resultado del discipulado. Por último, versículo 7, Pablo dice, arraigados, sobreedificados en él y confirmados en la fe. El último punto es que cuando una persona ya abajo de la superficie tiene raíces en Cristo, donde se nutre y es estable, donde encima su vida está siendo edificada con un carácter, donde evidentemente otros pueden ver que Dios vive, donde hay bendición, donde hay vida. Cuando abajo y arriba todo es cada vez más como Cristo. Ahora lo que sucede es que somos, somos, versículo 7, arraigados, sobreedificados en él, confirmados, somos confirmados en la fe. Confirmado significa que cuando pasaste por el control de calidad, pasaste la prueba. Ya no eres una persona a la deriva, eres una persona con convicciones que cuando viene la tormenta, no cualquier viento de doctrina te lleva de aquí o de allá, ya te has comprometido.
Antes de compartirte esta regla, déjame darte un ejemplo más. Aquí hay personas en nuestra congregación, tanto en inglés como en español, donde venimos de todo tipo de tradiciones y de todo tipo de trasfondos, de países, diferentes culturas. Pero para poder madurar, lo que Dios nos pide es que nos comprometamos como miembros del cuerpo de Cristo. Si tú ya habías puesto fe en Jesús y vienes de una iglesia donde, ¿sabes qué? No, eso de la membresía es algo bautista. Yo no creo en la membresía, no somos un club. En esta iglesia, cuando oigas de membresía, por favor, por favor, por favor, no pienses que membresía es un club como en Costco o en Sam's, donde firmas y ya eres parte de los privilegios de los socios. No, 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 no. La membresía del cuerpo de Cristo, como la Biblia lo enseña en 1 Corintios 12, es la membresía como en los miembros de tu cuerpo. Un miembro es una unidad funcional de tu cuerpo, una mano, un dedo, un ojo, un pie. Cada miembro en tu cuerpo cuenta. Cuando hablamos de membresía en esta iglesia, hablamos del compromiso con Cristo y unos con otros que nos une para hacer las funciones que Dios nos ha dado en su familia. En otras palabras, lo que membresía significa es que cada uno cuenta y cada uno es importante. Y tú y yo tenemos una función vital, un papel vital que jugar para que todos maduremos. En 1 Corintios 12, si quieres leerlo en casa luego, te lo voy a leer brevemente, habla acerca de este compromiso. Dice, porque así como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son solo un cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, en esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese solo un ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pablo continúa hablando de la importancia de cómo nuestra vida depende de Dios y de unos y otros. Si tú aún no eres miembro de esta iglesia y sientes que Dios te ha traído aquí para echar raíces, déjanos servirte. Sería un privilegio caminar contigo el resto del tiempo que Dios quiera. El tiempo que Dios quiera, pero déjanos ser la familia donde eches raíces y donde crezcas. Esta familia no es perfecta. Sí te vamos a decepcionar. Los pastores no somos perfectos. Miguel es mi pastor, todo me faltará. Pero si Dios es tu pastor, el Señor se va a encargar de proveer lo que Hugo y yo no podamos. Porque al final de cuentas quien seguimos es a Él. Pero si nos comprometemos y crecemos, vamos a ser sobreedificados y regados. Y entonces nuestra fe va a ser confirmada. Ya no vamos a ser un barco llevado por corrientes. Vamos a tener anclas y convicciones que nos permitan crecer y madurar para multiplicarlos. Y eso es precisamente lo último que Pablo dice. Estas personas confirmadas en la fe son inmóviles en su compromiso con Cristo. Han estado establecidos. ¿Saben por qué razón Dios los ha puesto donde Dios los ha puesto? La razón de que Dios te ha puesto aquí, si tú eres parte de esta congregación, es primero, para que estés con Él el resto de tu vida y por toda la eternidad. Segundo, para que al seguir a Cristo, tú y yo seamos transformados a imagen de Cristo. Porque al ser transformados en su imagen, aquí viene el tercer paso. De lo que Dios nos da, Dios nos va a dar para servir a otros, para amarles como Él ama. Y para allá vamos. Así que este es el tiempo de abrir los ojos y darnos cuenta que Dios nos está preparando para crecer personalmente y como comunidad. Si tu fe tiene el grosor de una hoja de papel, ese es el tiempo de dejar que crezca. Si tu esperanza nomás te lleva a la iglesia por ir, pero no hay aquí relaciones nutritivas de amor en las buenas y en las malas, hay que crecer. Porque si no crecemos, como el barquito, nomás vamos a la deriva hasta que nuestra fe encalle y se haga grande nuestra ruina. Ese es el tiempo de dejar de ser personas superficiales y profundizar en nuestro compromiso con Cristo y unos con otros, para su gloria y para el gozo de muchos. Así que déjame terminar con esto. Empezamos todos a morir cuando dejamos de crecer. ¿Quieres crecer? Si quieres crecer es porque Cristo quiere darte más vivir.
Empezamos a morir cuando dejamos de crecer. La mayor amenaza para la madurez de un discípulo no es el sufrimiento ni la persecución, sino la complacencia superficial de un individualismo autocomplaciente que se resiste a seguir creciendo porque asume que no se necesita ningún crecimiento ni que nadie más lo necesita. Dos palabras. Si tú eres alguien que dice, yo estoy bien, no necesito a nadie, ahí hay un problema. Si tú eres una persona que dice, nadie me necesita, ahí hay un problema. Tú necesitas a otros porque necesitas a Cristo. Y otros te necesitan a ti porque todos necesitamos a Cristo. ¿Por qué no empezamos a cuidarnos? ¿Por qué no empezamos a buscarnos? ¿Por qué no empezamos a echar raíces allí donde Jesús ya nos ha llamado? Vamos a venir a la cena. Ese es el tiempo de profundizar y alcanzar un nivel más alto en nuestro caminar con Cristo.